Capítulo 6. Entre ajedrez y curiosidad. En la taberna del Pelícano, una extraña quietud se había apoderado del ambiente. Era una tarde inusual, pues los filósofos, siempre envueltos en acaloradas discusiones, guardaban un silencio profundo. Solo se oía el repiqueteo de las piezas de ajedrez sobre la mesa de madera, donde Bertrand Russell y Benjamin Franklin disputaban una partida con la solemnidad de dos estrategas enfrentando al destino. Russell, con su meticulosa lógica, manejaba las piezas negras, mientras Franklin, con su espíritu pragmático y experimental, comandaba las blancas. Cada movimiento era meditado con el rigor de una disertación filosófica. Russell, al avanzar su caballo, comentó: «El ajedrez, mi querido Franklin, es la manifestación más pura de la racionalidad. Cada jugada correcta es un paso más hacia la verdad, un modelo del deber kantiano en su estado más puro». Franklin sonrió, adelantando su torre con aire de astucia. Tal vez, pero también es la representación de la virtud pragmática. No solo se trata de seguir reglas, sino de adaptarse. Como en la vida, uno debe maniobrar con ingenio para alcanzar el bien común. Russell esbozó una leve sonrisa mientras avanzaba un peón con deliberada paciencia. A veces, el más pequeño puede alcanzar la grandeza si persevera con astucia y precisión. Franklin lo observó con detenimiento y, sin apartar la vista del tablero, respondió: «Ya me di cuenta de que buscas coronar al peón. Ese es un sentimiento digno de la virtud pragmática de la que te hablo. La grandeza no está en la posición de partida, sino en la habilidad de avanzar sorteando obstáculos y adaptándose a cada nuevo reto. Recuerda que los escoceses buscaron ser reconocidos por su trabajo y no por la cuna de la que nacieron». De repente, desde la cocina de la taberna, brotó un alboroto. La risa y los gritos de unos niños irrumpieron en la atmósfera solemne, mezclándose con el aroma a pan recién horneado y carne asada. Eran los hijos de la viuda, quienes, con la inocente despreocupación de su edad, jugaban entre los barriles y cazuelas. El bullicio fue cortado por la voz amorosa, pero firme, de la señora del mesón: «Niños, basta ya. Este no es lugar para sus juegos. Respeten el entorno y a estos distinguidos caballeros. El tabernero Diógenes ha sido generoso al permitirles estar aquí esta tarde, y bien saben que una taberna no es sitio para criaturas que aún tienen la mollera tierna. Un hombre o una mujer de bien debe saber comportarse». Desde el mostrador, Diógenes, el tabernero, soltó una carcajada socarrona y alzó la voz con su habitual tono irónico: «Oh, mujer, no los reprendas tanto. Que el mundo ya se encargará de cortarles las alas con más fuerza de la que tú jamás podrías usar. Deja que experimenten, que jueguen, que aprendan por sí mismos. Mientras no se quemen las manos en el fuego o acaben ahogados en la sopa, ¿qué daño pueden hacer?». Gibran Jalil Gibran estaba sentado frente a la barra de la taberna del Pelícano, con una copa de arak en la mano. Observaba con una leve sonrisa cómo la señora del mesón amonestaba con cariño a sus hijos, acomodándoles el cabello con ternura después de cada regaño. Entonces, con voz serena, dijo: «Los hijos no son posesión de sus padres, sino flechas lanzadas al futuro. Podemos darles amor, pero no nuestros pensamientos, porque tienen sus propias almas y su propio destino». Luego llevó la copa a sus labios, dejando que el aroma anisado lo envolviera, como si en cada sorbo encontrara un eco de sus propias palabras. Inmediatamente, mirando a los filósofos Diógenes, con una sonrisa burlona, agregó: «Después de todo, los adultos no somos más que niños que han aprendido a ocultar su curiosidad tras normas y formalidades. A veces pienso que la sociedad no educa a los niños, sino que los domestica, como si fueran bestias a las que hay que amansar antes de soltarlas en el mundo». Russell levantó la vista de su tablero y, con su habitual lógica implacable, reflexionó en voz alta: «Tal vez sea que el conocimiento y la experiencia pesan tanto que terminamos confundiendo madurez con resignación». Franklin, con una chispa de humor, movió su reina y declaró jaque mate: «O quizás sea que los niños juegan con alegría porque aún no han aprendido a temer perder». La taberna estalló en risas y brindis, mientras los niños seguían jugando en la cocina, ajenos a la partida y a las grandes ideas que flotaban en el aire. Solón, con su gesto meditabundo, escudriñó los rostros de los niños y luego fijó su atención en el tablero de ajedrez. Como si en su mente se estuviera trazando un esquema de la realidad, alzó la vista hacia los presentes. En ese momento Diógenes, quien, con su habitual ironía, comentó: «Oh, mira, mira. Parece que el muchacho ha descubierto el secreto en los escaques del ajedrez. ¿Acaso ha visto allí los secretos del universo, o simplemente intenta descifrar si una vida entera cabe en 64 casillas?»
Solón levantó la mano con un gesto sereno, pidiendo silencio. Espera, espera, Diógenes. Este tablero de baldosas blancas y negras representa la vida misma, con su orden y su caos. Pero, en medio de esa vida, ¿qué es el hombre sino el ser en potencia del que hablaba Aristóteles? Vean a estos niños, señaló a los pequeños que aún reían en la cocina. ¿Qué cualidades tienen como seres en potencia para ser verdaderos amantes de la filosofía? Ser esas flechas de las cuales nos habla Gibran. Ante la provocación de Solón, tres figuras se acercaron de inmediato: Lev Vygotsky, Michel de Montaigne y Gastón Bachelard. Cada uno llevó la mano a la barbilla y se sumergió en un breve silencio, hasta que Vygotsky tomó la palabra. La capacidad de filosofar en los niños no brota en soledad. Su pensamiento se moldea en la interacción con el entorno. Sin el diálogo, su curiosidad se vería limitada. El conocimiento no es un acto aislado, sino una construcción compartida. Montaigne sonrió levemente y siguió con un ademán despreocupado. Y sin embargo, amigo Vygotsky, los niños parecen ser los más grandes pensadores precisamente porque aún no han sido forzados a aceptar respuestas prefabricadas. Filosofan con su asombro natural y su sed inagotable de preguntar. Bachelard asintió y, con un brillo entusiasta en la mirada, agregó. Diría incluso más, no solo preguntan, sino que imaginan. Mientras los adultos se aferran a lo concreto, ellos crean mundos enteros en su mente. La imaginación es el primer motor del pensamiento filosófico. Solón, sintiendo la riqueza de la conversación, decidió adentrarse en la cuestión. Entonces, Vygotsky, según su visión, la capacidad filosófica de un niño depende de su entorno o hay algo en su naturaleza que lo impulsa a pensar. El psicólogo ruso cruzó los brazos y respondió con tono pausado. Hay una curiosidad innata, sin duda. Pero sin un entorno que la alimente, se marchita. Un niño rodeado de preguntas y debates tendrá una mente más afilada que aquel que crece en la indiferencia intelectual. El lenguaje es el puente entre la intuición y el pensamiento abstracto. Montaigne intervino con una carcajada amable. Ciertamente, pero no subestimemos a los niños. Son preguntones por naturaleza. Un adulto que deja de cuestionar es, en cierto modo, un filósofo frustrado. ¿No es curioso que la infancia sea la etapa más inquisitiva de la vida? Solón se giró hacia Bachelard. Y en cuanto al juego, maestro Bachelard, ¿cómo cree que influye en el desarrollo del pensamiento abstracto? El filósofo de la imaginación se inclinó hacia adelante, emocionado. El juego es el primer experimento filosófico. Es en el juego donde el niño se enfrenta a normas, dilemas y posibilidades. Allí también construye ficciones, y la filosofía no es sino la capacidad de imaginar y reorganizar el mundo. Vygotsky asintió. Exactamente. El juego permite que el niño internalice reglas, pero también las cuestione y reformule. Es un proceso de aprendizaje social y de construcción del pensamiento. Montaigne, divertido, agitó la mano. Pero tampoco olvidemos que la rigidez del mundo adulto ahoga ese impulso. A menudo dejamos de preguntar porque nos enseñan que es mejor aceptar respuestas que seguir buscando. Solón lo miró con interés. Entonces, maestro Montaigne, ¿qué consejo daría a los adultos para que no apaguen la curiosidad filosófica de los niños? El humanista elevó su copa y declaró con una sonrisa. No les demos certezas, sino preguntas. En lugar de ofrecer verdades inmutables, invitémosles a explorar. Es mejor que aprendan a dudar que a repetir. Bachelard añadió con entusiasmo. Porque sin la duda y sin la imaginación, ¿qué queda de la filosofía? Un niño que se maravilla ante la posibilidad de que las estrellas sean faros de navegantes cósmicos está haciendo más que jugar, está filosofando. Diógenes, que había permanecido en silencio, soltó una carcajada. Vaya, vaya. Resulta que los mejores filósofos son aquellos que aún no saben leer ni escribir. ¿No será que, en lugar de enseñarles filosofía, deberíamos aprender de ellos? Los sabios rieron ante la ocurrencia del tabernero, mientras Solón, con su mirada fija en los niños que aún jugaban en la cocina, comenzó a reflexionar en voz baja, casi como si se hablara a sí mismo. El niño de 3 años, dijo, es egoísta, pero no de manera malintencionada. No lo es por naturaleza perversa, sino por la simpleza de su ser. En esa edad, el niño está centrado en sí mismo, pero no con la carga de las aspiraciones ni los prejuicios que los adultos arrastramos. El niño no quiere ser arquitecto, ni doctor, ni filósofo. Solo es un buscador, uno que camina por el mundo con la curiosidad intacta, sin saber aún que busca la verdad. Quizás, como dijo Sócrates, la verdad ya está en cada uno de nosotros,
solo tenemos que hacer anamnesis, recordar lo que está dentro. Hizo una pausa y observó el bullicio en la cocina, la risa inocente que se mezclaba con el aroma del pan recién horneado. La duda y el juego son el vehículo de esa búsqueda, continuó, y en ellos, los niños encuentran placer. A través del juego, cuestionan, exploran y, en su pura inocencia, aprenden a ver el mundo sin las barreras del conocimiento que los adultos portan como un pesado lastre. Pero también es cierto que, al igual que una tabula rasa, la sociedad escribe sobre ellos. No somos solo nosotros los que les mostramos el camino, también lo son las reglas, las normas, las expectativas. Y, con el tiempo, la sociedad puede ahogar esa curiosidad natural. Solón se detuvo un momento, dejando que sus palabras calaran. Luego, señaló a los niños que compartían entre ellos una hogaza de pan. A los 5 años, dijo, el niño ya es un ser social. Se les da un pan y lo comparten sin pensarlo, porque el bien común, en esa edad, está en su estado más puro. No necesitan ser enseñados para saber que el compartir es valioso. Es como si nacieran con esa intuición natural. Pero, entonces, ¿cuál es el papel del maestro en todo esto? ¿Qué función tiene en la formación de un pensamiento libre y natural? En ese momento, Paulo Freire, sentado cerca, levantó la cabeza. Con su tono serio, comenzó a hablar. La educación tradicional ha sido bancaria, dijo, un proceso donde el docente deposita su conocimiento en los estudiantes, como si ellos fueran simples receptáculos, cual sofistas de la Grecia antigua, adoctrinados por ese poder constituido. Pero la educación liberadora, como propongo en mi pedagogía, es un proceso dialógico. El maestro y el alumno aprenden juntos, cuestionan y reflexionan de manera crítica, compartiendo la responsabilidad del conocimiento. En lugar de imponer respuestas, debemos fomentar preguntas. Solo así podemos liberar la mente del estudiante y permitir que florezca su capacidad para pensar por sí mismo. Solón asintió, pensativo. Pero antes de que pudiera responder, Diógenes, desde su lugar detrás del mostrador, soltó una carcajada irónica, como siempre. Oh, ya veo. Así que los niños tienen todas las respuestas y nosotros, los adultos, solo necesitamos recordarlas. Tal vez, en lugar de enseñarles filosofía, deberíamos aprender de ellos. Después de todo en esta taberna regresa a su natural estado, ¿no? La sabiduría está en todas partes, solo que la sociedad se encarga de enredarla con reglas y obligaciones. El ambiente se llenó de risas y murmullos. Solón, que había estado sumido en sus pensamientos, miró a los niños con una mirada serena. Parecía como si hubiera alcanzado alguna comprensión profunda, como si viera en su juego una especie de verdad olvidada por el tiempo. En su mente, las piezas del ajedrez, la educación, la sociedad, la filosofía, todo comenzaba a entrelazarse. En ese pequeño rincón de la taberna, bajo la luz tenue de la tarde, el conocimiento no era un camino rígido, sino una danza de dudas y juegos, donde la verdad aún se tejía entre los momentos más simples y naturales de la vida.